La Fundación Mejora presenta debate y libro editado por Dickinson, 10 años de promoción y defensa de la libertad religiosa, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, con los profesores Dionisio Llamazares, Alejandro Torres, Maricruz Llamazares, Óscar Celador, Mónica Cornejo, así como Isabel Ayuso Puente e Iván Arjona, para sumergirte en un debate sobre esta obra colectiva, abordando la complejidad y el desafío actual de un derecho fundamental que impacta horizontal y verticalmente en la sociedad española y europea. Fruto de la colaboración de cerca de 30 destacados expertos en Derecho, Antropología y Gestión Pública. Financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia. 5 de junio a las 13 horas en la Sala Buero Vallejo de la Universidad en Calle Madrid 128B de Getafe. No te lo pierdas. Para la mejora de la vida, de la cultura, etcétera, etcétera. y de Iván Arjona, ¿no? En consecuencia. Que no está con nosotros hoy porque está en Panamá atendiendo a una de sus múltiples actividades y responsabilidades, pero va a entrar online. Bueno, yo soy Maricruz Llamazares, soy profesora en esta Universidad de Derecho Eclesiástico del Estado y voy a hacer una brevísima presentación del libro que nos trae hoy aquí. Titulado 10 años de promoción y defensa de la libertad religiosa, análisis, retos y propuestas para el presente y futuro de la libertad de creencias en España y en Europa. El título ya dice de qué va. Va de todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa. O sea, bajo este título nos caben muchísimas cosas, ¿no? Y prueba de ello es que participan en él muchísimos autores, en su mayor parte juristas, pero no solo, y que abordan desde muy distintas perspectivas y desde muy distintas posiciones, incluso, vamos a decir, ideológicas, los problemas actuales de la libertad religiosa. Son muchísimos autores de los cuales contamos nosotros hoy aquí con 4, a los cuales voy a dar la palabra también para que nos cuenten cuál es, muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero que nos cuenten brevemente cuál es su aportación, ¿no? Para que tengáis ejemplificado de alguna manera qué es lo que en este libro se cuenta. Un libro que está, por cierto, maravillosamente editado. En esto trasladaré mi felicitación a Iván también, que sé que se ha encargado muy en primera persona de todo este tema, y que creo que es un libro que aporta un elemento de debate muy necesario actualmente en la sociedad española y europea, como el propio libro dice, ¿no? Y mundial, si queremos también, ¿no? Porque en Europa, donde la libertad religiosa está en principio plenamente garantizada, es verdad que hay zonas de Europa donde esa libertad está en ocasiones amenazada, en ocasiones directamente vulnerada, ¿no? Desde nuestra posición privilegiada en el mundo, como españoles, como europeos, tenemos que pelear especialmente por el respeto de este derecho, que es un derecho fundamental, un derecho humano, de los primeros en reconocerse, antes incluso que la libertad ideológica o de pensamiento en general, etc. Por tanto, es un derecho de cuya importancia no dudamos nadie, ¿no? Para su plena eficacia es necesario adoptar actitudes tolerantes, es decir, que el principio de tolerancia se inserte no solamente en nuestros corazones, si queréis, sino también en los ordenamientos jurídicos, porque como pura virtud moral muchas veces no la ejercemos, a veces es necesario que el ordenamiento nos obligue. Sobre eso creo que nos va a hablar el profesor Llamazares, que está aquí también para contarnos lo que él ha escrito en este libro. En fin, voy a dar la palabra ya, sin más, al profesor Alejandro Torres, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pública de Navarra, que coordina junto con Iván este libro, y que además participa como autor, para que él, bueno, pues os dirija también unas palabras, no solo contando su parte, sino a lo mejor también haciendo algún tipo de referencia al libro en general. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Maricruz, y muchas gracias no solamente a Maricruz, también a Óscar Celador y en general a Carlos III, porque es una universidad en la que uno siempre que viene se siente muy bien acogido. Tienen un especial sentido de la hospitalidad, del cual pues, nos hemos beneficiado durante casi 30 años de carrera académica, desde que éramos profesores ayudantes de la mano del profesor Dionisio Llamazares
que nos dirigió la tesis en la Universidad Complutense cuando todos éramos más jóvenes, ¿no? Y por eso es una satisfacción que podemos estar aquí haciendo la presentación de este libro, que ha reunido el esfuerzo de un conjunto de autores, 30 personas, como ha dicho Maricruz, pues de muy diversas orientaciones ideológicas, de formas de ver la vida, que hemos reflexionado sobre un tema como es la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y en este sentido, pues quisiéramos agradecer muy especialmente a la Fundación Pluralismo y Convivencia, aquí está en representación de Inés Mazarrasa, doña Rita Gómez Faria, también a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, a Inés Ayuso, pues la cobertura que nos han dado a este proyecto. A veces no solamente hay que tener una idea, sino también personas que la saquen adelante. Realmente el mérito de la obra de la coordinación la tiene Iván, que ha sido quien ha llevado toda la maquetación. Me he limitado únicamente a aquellos que no enviaban el artículo, escribir los correos para poder estar finalmente los prácticamente 30 autores. Y en este sentido, pues es una satisfacción que todos los autores hayan respondido y que podamos tener la obra aquí. Para nosotros nos hace sentirnos un poco más jóvenes. Yo cuando era estudiante de la Universidad de Valladolid decidí dedicarme al estudio de libertad de conciencia a causa de un seminario sobre las minorías religiosas. Y yo no me imaginé que había tantas minorías en una provincia pequeña como era la de Palencia, que es donde me tocó a mí hacer aquel seminario que nos dirigió la profesora Doración Castro. Y de aquel seminario, de aquellos polvos vienen estos lodos, 30 años dedicados prácticamente al estudio de la libertad de conciencia. Un tema sobre el que no tenemos que dar nada, por supuesto, porque nuestro ordenamiento jurídico todavía se rige por muchas asimetrías. Podríamos usar la metáfora de la estación de Atocha. Uno visita la estación de Atocha y allí hay trenes de primera, segunda, tercera y cuarta. Están los que viajan en el AVE, la primera clase, que es la Iglesia Católica, con unos acuerdos equiparados a tratados internacionales, con una serie de privilegios como la financiación directa del Estado a través de la asignación tributaria, con una serie de inmunidades fiscales, incluso contrarias al derecho de la Unión Europea, como ha sido el IVA, contradictorio con la normativa europea, o el ICIO, hasta hace un poquito tiempo en que ha renunciado la Iglesia Católica. Luego están los que viajan en segunda clase, que son viajes menos cómodos, pero que siguen siendo trenes rápidos, un Intercity, un Alvia, no llega a ser el AVE, pero también son trenes buenos, tienen un acuerdo, los acuerdos del 92, del cual fue autor en buena parte el profesor Dionisio Llamazares, que sirvió para reconducir la cuestión religiosa y que beneficia pues, a básicamente evangélicos, judíos y musulmanes. Luego están los de tercera. Estos acuerdos por lo menos no son sospechosos de inconstitucionalidad, como le pasa a muchos puntos del acuerdo de asuntos jurídicos o del acuerdo de asuntos culturales o el tema de la regulación de la enseñanza de la religión. Vamos a entrar en ese pantano, pero la verdad es que es una cosa de la que se puede hablar mucho. Luego están los de tercera, que son los que tienen declaración de notorio arraigo. Aquí están los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, los ortodoxos, y desde hace poco tiempo los bajáis. Y finalmente están los de cuarta, que viajan ya no en regionales, sino en trenes de madera, como los que hay en la República del Congo, que son los que simplemente están inscritos y poquita cosa nada más. Tienen personalidad jurídica, pero no tienen acceso ni a beneficios fiscales, ni a financiación del Estado. Y la verdad es que además tienen muy complicado acceder a la declaración de notorio arraigo, que es lo que les daría la expectativa de tener un acuerdo de cooperación. Normalmente todos vivimos tranquilamente porque no pertenecemos a esas minorías tan concretas, pero es complicado estar en esas minorías, dentro de esas minorías. Pensemos que, por ejemplo, para un hindú, dentro de las muchas religiones que un servidor no profesa, uno es el hinduismo, pero nos pongamos en la piel del otro, los hindúes. A los hindúes, que es una religión milenaria, nunca en España con esta legislación tendrá la declaración de notorio arraigo. ¿Por qué? Porque se les exige tener presencia en 10 comunidades autónomas. Y lo tienen muy complicados los hindúes, lo tienen muy complicados los cienciólogos, los taoístas, los sikhs, muy complicados. Y algunas son religiones milenarias. Y a lo mejor tendremos algún día que reflexionar sobre la legislación de notorio arraigo, cómo lo tenemos que modificar, si es suficiente, si es insuficiente, porque tenemos un grupo de confesiones que están fuera del tren. Les podría poner un ejemplo, yo soy lopero de Colón, ya con los años te especializas en 2 o 3 cosas. Yo soy lopero de Colón y siempre me ha traído el tema de los beneficios fiscales. Suele poner Iván Arjona una metáfora muy bonita, que es para crear la Asociación de la Protección de las Margaritas, una entidad sin ánimo de lucro, no se les exige tener presencia en 10 comunidades autónomas. Sin embargo, cuando uno se encuentra con un cienciólogo, que es un bicho raro, pues le decimos, a este le vamos a exigir que tengan 10 comunidades autónomas, además 100 inscripciones. Cuando la Asociación para la Defensa de las Margaritas, con tener un pequeño local y poquita cosa más, no les exigimos tampoco los 60 años en el extranjero ni 30 en España,
con unos requisitos mucho más sencillos, a través de una declaración de entidad sin ánimo de lucro, puede conseguir el estatuto que es tan complicado para las confesiones religiosas como tales. Y por eso, pues a lo mejor tendremos que hacer una reflexión, y este libro sirve para pensar, que es a lo que venimos a la universidad normalmente, a pensar, ¿no? Si estamos bien con un sistema de acuerdos, o si sería mucho mejor a lo mejor tener un modelo de derecho común que se aplicase por igual a todas las confesiones religiosas. Y es sobre lo que quizás la solución mucho más equitativa, mucho más ecuánime e igual para todos, la neutralidad. Y si nos queremos la neutralidad, pues a lo mejor algún día tendremos que tomar decisiones. Desde la administración pública, que tengamos la posibilidad, que nos da la Fundación Pluralismo y Convivencia, de reflexionar sobre estos temas, creo que es muy positivo. Que se financien libros de este tipo, en el que participan todo tipo de personas, de todo tipo de escuelas de la Universidad Española, creo que es un foro abierto y que es una experiencia positiva. Que demos estos pasos para mejorar nuestro ordenamiento jurídico y mejorar una sociedad en la que, por fortuna, no todos pensamos lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Torres. Bueno, vamos a intentar ahora la conexión con Iván Arjona. Sí, aquí no te preocupes. Disculpadme, esto requiere un momentín de... Aquí está. Él no nos oye a nosotros. Voy a darle el aviso de que puede... Bueno, yo creo que Iván no necesita presentación, ¿no? Él va él también a contarnos un poquito cuál ha sido el proceso de elaboración de este libro y a darnos la bienvenida, que no puedo hacer dos cosas a la vez, estoy escribiendo. Bueno, pues en este momento yo estaría dándole la palabra si estas cosas fueran normales. Vale, muy buenos días, buenas tardes, buenos medios días. Me imagino que se me oye. ¿Me confirmas por WhatsApp que se me oye bien, Maricruz, por favor? Genial. Pues muchísimas gracias a todos los presentes. Me conecto desde Panamá, que he venido a unas reuniones al Parlatino para un acto que vamos a organizar con el Parlatino en septiembre. Y bueno, primero de todo agradecer a Maricruz por organizar esta presentación, debate de última hora para este libro. Agradecer también a la Fundación Convivencia por haber tenido la deferencia de apoyar este proyecto en el que hemos juntado, igual ya lo ha dicho Maricruz, hemos juntado a casi 30 expertos de múltiples ámbitos y múltiples puntos de vista sobre el derecho eclesiástico, sobre la libertad de conciencia, religión y creencias. Quiero agradecer la presencia de Rita, de parte de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Isabel Ayuso, el profesor Dionisio Llamazares, Alejandro Torres, que he tenido el honor de coordinar la compilación de este libro con él. Ha sido un honor poder trabajar con él en este libro. Por supuesto, al profesor Óscar Celador, a la profesora Mónica Cornejo y a todos los presentes. No me voy a extender mucho porque, bueno, ni os veo ni os oigo, pero vamos, sé que vais a estar bien ahí, cuidaditos por la profesora Maricruz Llamazares. Y nada, deciros que para nosotros, para la Fundación, para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, haber podido llevar a cabo este proyecto, que es solo el principio de un proyecto más ambicioso, es todo un honor, todo un orgullo y nos lo tomamos como una responsabilidad, porque entendemos que el defender la libertad y la dignidad humana de todas y cada una de las personas, a creer en algo superior, a creer que no existe algo superior, a creer que no se puede saber que exista algo superior o no, ese derecho a creer eso o no creerlo es fundamental. Y la realidad es que aborda todos los ámbitos de la vida, y eso se refleja
en este libro, si cuando tengáis la oportunidad de ver el índice del libro, pues va desde la alimentación, la simbología en el fútbol, propuestas de reformas, los principios en los cuales se basa nuestra legislación nacional de libertad de creencias y bueno, incluso, por ejemplo, nos hablará la profesora Mónica Cornejo también de la importancia del lenguaje que se utilice, ¿no? Por eso hemos querido en este libro dar voz a casi 30 personas, cada una de ellas destacadas en sus campos, y que fueron galardonadas con los premios que nuestra fundación da, que son los Religious Freedom Awards, los premios de libertad religiosa, que son los primeros premios en España con un nombre así tan claro y tan directo sobre qué va y que pretende alentar a todas aquellas personas que trabajan por la libertad de conciencia, la libertad de creencias, la libertad de religión, a seguir trabajando por proteger, por defender, por promover y por mejorar cada vez más el ejercicio efectivo y sin barreras y sin discriminaciones de este derecho tan importante. No me voy a extender más. Quiero agradecer también, para finalizar, a la editorial Dickinson, que ha tenido a bien publicar esta obra arriesgada desde el punto de vista de la multitud de puntos de vista y temas que tratamos de abordar en tan solo 564 páginas, que se dice pronto. Pero bueno, pues eso, nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todas las personas que colaboran con la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, que también en parte han sido partícipes de que esta obra pueda tener lugar. Y nuestra intención es, una vez termine el verano y empiece el nuevo curso, organizar muchos más debates con la excusa de este libro, porque lo que queremos es poner no solo a los académicos, sino a los estudiantes, a la sociedad civil, a debatir sobre este tema tan primordial y que tanto toca la vida de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hechas las presentaciones, ahora ya sí vamos a pasar a las mini breves ponencias de los, ya advierto de esto, de los profesores invitados que son participantes en el libro y que nos van a exponer brevemente, insisto, brevemente, las ideas que han volcado en el libro. ¿Vale? En primer lugar, os pido por favor que subáis a la mesa, que tú te retires, porque no tenemos sitio para todos, al profesor Dionisio Llamazares y a la profesora Mónica Cornejo. El profesor Dionisio Llamazares es catedrático ya jubilado, de la Universidad Complutense de Madrid, una persona que lleva muchísimos años dedicado al estudio de estos temas y que nos va a hablar de cuestiones relacionadas con la tolerancia. Y la profesora Mónica Cornejo Valle es profesora de Antropología de la Religión en la Universidad Complutense también, y nos va a hablar, como ya el propio Iván nos ha adelantado, de las implicaciones del lenguaje en el pluralismo religioso, etc. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Dionisio. Adelante, Dionisio, cuando quieras. No sé por dónde empezar. Yo creo que lo primero que interesa es dejar claro, y eso es lo que intento en mi aportación, dejar claro cuál es el concepto de eso que llamamos libertad de conciencia. Lo primero es eso, y ver, segundo, qué consecuencias puede tener para la sociedad civil esa manera de entender la libertad de conciencia. Normalmente, con apoyo en la literatura constitucional,
centramos nuestra atención cuando hablamos de libertad de conciencia o de libertad religiosa en el artículo 16 de nuestra Constitución, como si eso, digamos, diera cumplida cuenta de lo que es la libertad de conciencia. Y eso es una consecuencia de la libertad de conciencia. La conciencia es lo primero que anuncia que aparece la humanidad. Cuando la conciencia se convierte en autoconciencia, ya estamos en la humanidad. Cuando el hombre cobra, percibe que existe, que es, ya estamos, ha aparecido el yo, y por lo tanto estamos en el albor de la humanidad. Pero es que no se contenta con eso, ¿no? Porque lo que le ocurre es que se encuentra con el otro. Y al encontrarse con el otro, pues ese encuentro le suscita preguntas sobre sí mismo. Porque dice, bien, yo existo. Respondo a aquello de Descartes, ¿no? Yo existo, pero ¿qué diablos soy? ¿Qué diablos soy? Esa es la pregunta que le suscita el encuentro con el otro como tal otro, ¿no? Porque no solo ve en el otro a quien se parece a él, sino que ve, sobre todo, lo primero que advierte es que es otro, que no es él. Lo primero que advierte de sí mismo es que es diferente de. La primera conciencia que tiene la persona de sí mismo es lo que le diferencia de los demás, lo que le hace completamente distinto de los demás. Es decir, la libertad de conciencia, la libertad para captar eso, para percibir eso, para poder hacerse esas preguntas y las respuestas correspondientes, es la primera libertad de conciencia. Es la mismidad, eso es la mismidad. Lo que algo, luego vemos, algo que percibimos de inmediato, y es que somos alguien, y además somos alguien único, irrepetible. Somos completamente distintos del otro. Y repito, se hace la siguiente pregunta: ¿qué somos? ¿Qué soy? Bien, cuando el encuentro con el otro le suscita inmediatamente, además, otra pregunta. Otra pregunta. Como os decía, es decir, ¿qué soy? Y cuando se pregunta ¿qué soy?, está reflexionando sobre sí mismo. Ha volcado su atención no sobre el otro, sino sobre sí mismo. Ha invertido, digamos, su punto de su perspectiva y su punto de referencia. Pero claro, eso no hace falta ser ningún experto para entender, para que él advierta que lo que está es, al reflexionar sobre sí mismo, está tomando una decisión. Al cambiar la atención del otro a sí mismo, ha tomado una decisión, y la ha tomado libremente. ¿Cómo se ve entonces? Como libre, es decir, como libertad. ¿Qué es? Pues oiga, el hombre es la mismidad. Sobre la mismidad se apoyan dos cosas: una, la alteridad, es decir, la diferencia, el derecho a la diferencia, para hablar de derechos, y el derecho a la libertad, porque es libertad, porque su esencia es ser
libre. No es más. La mismidad es lo que el yo que cambia constantemente, constantemente deja de ser lo que era para ser otra cosa y que sin embargo sigue siendo el mismo. Esa es la mismidad. Y la mismidad, sobre la mismidad se apoyan esas dos percepciones de conciencia, que son la alteridad y la libertad. Bien, este es el meollo de la libertad de conciencia, es esto, es la libertad para descubrirse a sí mismo, para ver qué soy, y porque el día que sepa lo que soy, sabré lo que debo ser, lo que puedo ser y lo que debo ser. Es decir, que ahí nos encontramos con el origen y la fuente de la moral, pero también del derecho. Ahí está. Y por eso es muy importante tener en cuenta este comienzo, este meollo, este núcleo primordial de la libertad de conciencia, para poder entender por qué tiene las consecuencias que tiene para la organización de la comunidad. Porque, claro, ese ser libertad, esa percepción de ser libertad la tienen todos. Y entonces, el problema es cómo coordinamos el ejercicio de esa libertad por parte de todo el mundo, que cada uno es diferente de todos los demás, único e irrepetible, como he dicho. Bueno, pues solamente hay una posibilidad, es la autolimitación. Es decir, igual que me he autodeterminado cuando he decidido reflexionar sobre sí mismo, yo ahora tengo que autolimitarme en esa autodeterminación, para no chocar con el mismo derecho que les corresponde a cualquiera de los demás. Y claro, la manera de hacerlo es si miramos toda la historia de la humanidad hasta el momento en que estamos en este momento, pues la verdad es que uno llega a la conclusión de que necesariamente ha habido ahí un pacto implícito de recorte, de autolimitación de la libertad de todos para hacer posible la libertad de todos. ¿Y eso qué exige? Pues exige, para empezar, una cosa. Exige que el conjunto, la comunidad política, acepte que va a ser neutral desde el punto de vista de las cuestiones de conciencia, de las creencias, de las convicciones. En eso la comunidad, y por lo tanto sus órganos de representación, no van a intervenir para nada. Es decir, ese no es asunto suyo. El asunto suyo es otro, es la justicia, la igualdad en la libertad, pero no, repito, los asuntos de conciencia. Los asuntos de conciencia tienen que dar al margen. Principio fundamental, por lo tanto, de la comunidad política es la neutralidad. La neutralidad ideológico-religiosa, para entenderlos. Ese es el primero de los principios. Segundo, es lo que van a tener que ponerse de acuerdo sobre algo. Sobre algo, para entenderse por lo menos. Porque claro, y aquí viene lo del lenguaje, ¿no? Si no hay un vehículo común de comunicación, no hay posibilidad de ponerse de acuerdo en otras cosas. Y resulta que después del primer acuerdo, todo va a ser, la vida política es una sucesión de acuerdos, de posibles acuerdos o de intento de acuerdos. Es decir, que
la negociación, la transacción, etcétera, el acuerdo, y por lo tanto el diálogo constante es, digamos, es esencial como elemento de comunicación de los miembros de la comunidad. Tendrá que ponerse de acuerdo, repito, en unos valores comunes, es decir, bien, hay una serie de valores comunes que todos los aceptamos como comunes y nos comprometemos a respetarlos hasta tanto que con arreglo a las mismas reglas por las que hemos decidido que esos valores van a ser comunes hayan sido modificados. Si no se modifican, todo el mundo tiene que estar dispuesto a respetarlos, aunque no comulgue con ellos, aunque no comulgue con ellos. Tercero, será necesario la neutralidad que decíamos de la comunidad se manifieste en la relación de los unos con los otros. Es decir, la neutralidad garantiza el respeto y la defensa de la libertad de conciencia, ¿sí? Y ese respeto de la libertad de conciencia de todos los demás, no otra cosa, es eso que llamamos la tolerancia. La tolerancia es eso. Oiga, usted tiene que respetar, pase lo que pase, tiene usted que respetar la libertad de conciencia de los demás. La libertad de conciencia de los demás. Por lo tanto, siguiente, el compromiso va a ser el de respetar la convivencia de los demás, el de la tolerancia de los demás, con tal de que, de las creencias, de las convicciones, etcétera, de los demás, con tal que, con una sola condición, que esas convicciones, que esas creencias no entren en contradicción con lo que inmediatamente antes hemos convenido que son valores comunes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya dibujado el cuadro, digamos, el triángulo base de la comunidad política. La neutralidad, la libertad de conciencia, para defender la libertad de conciencia, la tolerancia, como respecto a la libertad de conciencia, es decir, que esos dos puntos son básicos para el sostén de la comunidad política. Sin ellos sería imposible, o sea que, por lo tanto, neutralidad, tolerancia y otra cosa. Sí, es que siento distraerte, pero... De ahí se deducen, digamos, los principios que deben de ser base de la propia comunidad política. Y a eso me refiero yo en el título del artículo cuando hablo de cuando digo libertad de conciencia y sociedad civil o derecho civil o algo por el estilo. Eso es lo que yo he pretendido y no quiero cansarles a ustedes ni un minuto más con el artículo con mi aportación, digamos, al día. ¿Vale? Dionisio, nos ha quedado claro que eres un jurista con alma de filósofo. De alguna manera tus discípulos siempre lo han sabido, que nos ha quedado claro que eres un jurista con alma de filósofo en realidad. Mónica, cuando quieras, para hablarnos también de tu aportación. A mí tendrás que tirarme los papeles así por encima cuando llegue el momento. No te preocupes, no sé si ese micrófono está activado. Sí, está activado, no tiene el mes encendido, pero sí que se oye. Sí. Bueno, a mí me gustaría haber aportado a este libro una reflexión sobre otro aspecto de la vida común, que es la dimensión cultural. Esta dimensión cultural en este caso lo he abordado a través de un cierto análisis del uso de un cierto tipo de lenguaje
un lenguaje discriminatorio que se utiliza especialmente para hablar de las minorías religiosas en la prensa, pero realmente lo que me parece interesante subrayar, porque no quiero repetir lo que ya he escrito, ¿no? Pero lo que me parecería interesante subrayar para reflexionar sobre ello con los que estamos aquí y quizá también seguir reflexionando sobre ello en un futuro, es hasta qué punto la libertad religiosa y su desarrollo, tanto jurídico, técnico, pero también su desarrollo más en general en la sociedad, hasta qué punto la diversidad religiosa no está afectada profundamente por la cultura, por los aspectos culturales y por la propia transformación cultural, hasta el punto de que es mi personal convicción que la libertad religiosa no es solo un principio jurídico ni una cosa, no es solo eso, sino que es fundamentalmente una especie de conquista cultural y que como tal tiene que traspasar, nuestra reflexión sobre ella debe traspasar los aspectos más puramente técnicos para convertirse en una cierta forma de reflexión sobre la sociedad que queremos y cómo construirla. La dimensión cultural puede ser explicada de muchas maneras. Lo que más me interesa, quizá lo que más me ha interesado ha sido, en este caso, analizar algo que llamo el imaginario antisectario y que está relacionado con las creencias populares sobre las minorías religiosas. Y incluso mientras estaba escribiendo sobre ello, no era la primera vez que escribía sobre ello, pero cuando hablo sobre ello y cuando estoy escribiendo sobre ello, siento que muchas veces en nuestro lenguaje nos faltan a veces palabras y que de alguna forma tenemos que hacer el esfuerzo de intentar no insultar a las minorías y no utilizar términos que son populares, ¿no? Como el término secta, ¿no? Que es el término clásico que en nuestro lenguaje está constantemente presente, pero también hay otros términos, como cada vez que se utiliza, por ejemplo, el verbo captar, ¿no? O cada vez que se refiere a los creyentes de un grupo minoritario como adeptos de algo, ¿no? O incluso en la prensa a veces se utiliza la palabra adictos como sinónimo de adeptos. Y cuando ves todo esto realmente, quizá lo que más me choca de ello es el hecho de que muchas veces, quizá no en tanto en los ámbitos judiciales, o en los ámbitos judiciales desde luego menos, pero muchas veces en la prensa, desde luego sí, y en algunas disciplinas como la psicología, este lenguaje se considera un lenguaje técnico, cuando es un lenguaje que tiene una enorme carga moral, y sabemos que tiene una gran carga moral, ¿no? Ahora, en estos tiempos, estamos muy poniendo en cuestión, ¿no? Es como una especie de moda más reciente de los últimos años en los que estamos poniendo en cuestión cómo llamamos a las cosas y que, bueno, toda esta especie de esfuerzo de reconstrucción del lenguaje que hay y a mí no me gusta, personalmente no me gusta cancelar el lenguaje tampoco, pero eso no significa que no debamos hacer una reflexión y una reflexión apropiada de cuáles son las consecuencias de usar los lenguajes que usamos y naturalmente que en la cuestión religiosa y en el proceso colectivo de construir la libertad religiosa no solo como un derecho sino como un ejercicio, eso pasa desde mi punto de vista por reflexionar y por ejercitarnos en el uso de lenguajes distintos para referirnos a las minorías. Y quizá justamente quienes estamos aquí no somos los portadores de ese lenguaje, pero sí que somos quienes podemos hacer el esfuerzo de dar a conocer otras formas más respetuosas de llamar a las realidades. Esto tiene una dimensión fundamental que va más allá del mero ejercicio lingüístico y de cómo, bueno, de todas estas modas contemporáneas del lenguaje. Tiene que ver también con lo que creemos que es real y lo que creemos que no es real. En este sentido, por ejemplo, para mí ha sido un aspecto fundamental de mi propia reflexión el pensar acerca de si una cuestión que se me plantea muchas veces en mis clases y en todo, ¿no? Si las sectas existen. Y esto es una cuestión que cada vez que inicio una clase al principio del curso, pues todos los estudiantes, yo empiezo contando todo esto, el lenguaje y todo y tal, pero llega un momento en el que alguien levanta la mano y me dice, pero profesora, ¿me quiere decir que las sectas no existen? Porque yo he visto en el periódico que aquí esta señora, no sé si habéis visto las de esta semana, que también ha habido noticias de este asunto, porque yo he visto esto que estaba pasando y tal. Y esta es precisamente, yo creo que una de las esencias de toda esta cuestión,
que es que el lenguaje no es solo una manera respetuosa de comunicarnos y de interactuar, es una consistente, muy consistente forma de creer lo que es real y lo que no es real, y de construir a través de nuestras creencias culturales, en este caso no religiosas, nuestra percepción del entorno, de lo que es amenazante y de lo que no es amenazante, de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es bueno y de lo que es peligroso, ¿no? Y justo a través del lenguaje hacemos también esa construcción de la realidad. En esos lenguajes además hay teorías detrás, hay teorías que van explicando y que representan pues, todos los elementos de un imaginario acerca de la conducta social, ¿no? No solamente es la palabra secta, es todas las sensaciones y todas las imágenes, sobre todo imágenes que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales del imaginario antisectario, la idea de que hay personas vulnerables, ¿no? Y que son personas vulnerables las que son de alguna forma agredidas por las minorías religiosas y que entonces, bueno, empieza toda esta especie de fantasía, ¿no? Desgraciadamente, los abusos, las agresiones, los conflictos existen en toda la sociedad, desgraciadamente, y esa es otra cuestión, ¿no? Pero la idea de que las minorías religiosas son más peligrosas que el resto, eso es una creencia popular, y solo es una creencia popular. Y esto es de lo que hablaba en el libro. Luego, si nos queda tiempo, hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Y que los ponentes podáis responder. Ahora de nuevo tenemos que hacer mudanza. Antes de irme, aquello de festival, Santo al cielo me pasó antes, ¿no? Habla por aquí, ¿eh? Cuando hablaba yo de triángulo, el triángulo es evidente, es libertad de conciencia, tolerancia y neutralidad. Son los tres pivotes sobre los que puse lo de la hora y de los... Bueno, pues profesores Ayuso y Celador, cuando queráis. Bueno, vamos a contar ahora con la profesora Isabel Ayuso, con la abogada, jurista, con la jurista Isabel Ayuso, que nos va también a hablar de su aportación desde una perspectiva más bien del derecho penal, ¿no? Y el profesor Celador, que es, él sí es profesor técnicamente, catedrático de Derecho Eclesiástico de esta universidad que nos acoge hoy, de la Carlos III, que también hace lo mismo, ¿no? Contarnos un poco qué es lo que él ha querido compartir en su artículo. Si quieres empezar tú, Isabel. Bueno, muchas gracias, Maricruz, muchas gracias a la universidad y muchas gracias a ti por organizar esta presentación del libro que nos da la oportunidad de darlo a conocer y de iniciar el debate, como decía Iván, porque lo que se pretende es que todas estas cuestiones que son de interés general estén en la sociedad y sean objeto de mejora y en beneficio de todos, ¿no? Gracias también a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Tengo que decir que no porque nos haya financiado el proyecto, que también lo agradecemos, pero es verdad que la situación que yo entiendo casi privilegiada que tenemos en España, en buena parte se debe al trabajo de esta fundación en pro del conocimiento y de la información sobre todos los grupos religiosos, y que está haciendo, desde mi punto de vista, un trabajo que era muy necesario y muy beneficioso para todos, no solo para las minorías, sino para la sociedad en general. Y bueno, también gracias al resto de los premiados y autores del libro, que al final ha resultado una obra que yo creo que es estupenda
por la cantidad de ángulos de punto de vista y la bien fundamentada de todos los artículos, ¿no? Yo creo que soy de los pocos que hemos contribuido a este libro, que no soy académica, soy abogado de a pie, y yo creo que a mí me premiaron por el premio a la constancia, porque yo he sido 30 años abogado de la Iglesia de Scientology, y eso es un mérito, hay que decirlo. Entonces he sido testigo como abogado. Bueno, he sido testigo, claro, de muchos de los hechos que son realmente, yo considero, delictivos. Y sorprendentemente no he sido testigo de ninguna condena. O sea que aquí no pasa nada. Esto está previsto, pero a la hora de la verdad hay muy pocas denuncias, muy pocas condenas, y la protección penal que tenemos yo creo que es un poco insuficiente. Está pensada para otras épocas, está pensada para ofensas individuales y no para las ofensas que se viven hoy día a través de los medios de comunicación o de los propios estados, que con toda su maquinaria cargan contra una confesión u otra, ¿no? Bueno, la parte mía en el libro ha sido la protección penal, y lo primero que me preguntaba es si la libertad de religión, como parte de la libertad de conciencia, merecía estar entre los bienes protegidos por el derecho penal. Y bueno, mi conclusión es que definitivamente sí, porque la libertad de conciencia está indisolublemente unida a la dignidad de la persona, y desde ese punto de vista no solo está protegida por nuestra Constitución, sino también tiene la misma importancia para mí que la vida misma. Desde este punto de vista, pues nuestro Código Penal tiene dos grupos de normas que protegen la libertad de religión. Un primer grupo, que son, no voy a decir los artículos porque supongo que no les interesa lo más mínimo, pero sí es bueno que sepan que existen, aunque luego, como hemos dicho, no hay condenas, pero bueno, está bien que se sepa que existen. Son artículos que procuran impedir actos que atentan contra la libertad. Entonces se centran en actos que obliguen a alguien le impidan practicar una práctica religiosa o concurrir a un acto religioso, o al contrario, que le fuercen a hacerlo, o que en definitiva le fuercen a cambiar de religión. Estos artículos luego tienen otras ofensas más determinadas, como puede ser la profanación de objetos sagrados, la interrupción de ceremonias religiosas, pero digamos la clave es la ofensa a la libertad. Llama la atención que estos delitos tienen unas penas muy leves, sobre todo el tipo básico, que tiene una pena de multa de 4 a 10 meses, creo, y que comparado con el tipo de coacciones estándar, digamos, generales, que tiene una pena de hasta 3 años de prisión, pues es como que se privilegia el ofender a los sentimientos religiosos. Yo creo que esto se debería modificar y no cumple con estas penas tan ridículas, digamos, no cumple el fin disuasorio y preventivo del derecho penal. A mí me recuerda, como estamos en familia, cuando yo estaba en la facultad, íbamos en el autobús y ponía prohibido fumar bajo multa de 5 pesetas. Y le decíamos al conductor, si quería multarnos, te doy las 5 pesetas y te doy otras 5 porque me voy a fumar otro pitillo cuando estemos llegando a derecho. Y esto es lo mismo. Por una multa de 4 meses uno puede atentar contra la libertad de religión de cualquiera
y volverlo a repetir a los 3 meses, porque total es una cuestión de dinero y además de poco. Esto es como una protesta que desde el punto de vista de abogado, como el 80% de las veces he actuado como defensa, pues casi no deberían decir. Cuanto más bajas sean las penas mejor, pero en los términos de la libertad de religión creo que se le debería de dar otra importancia. En fin, esto es lo que hay. Y luego destaco aquí estos, bueno, hay el otro grupo de artículos, de normas que protegen la libertad de religión, son lo que llamamos los delitos de odio. Estos delitos, por ser más modernos, son muy amplios y cuando se llevan a cabo por motivos de religión, pues también sirven para proteger la libertad de conciencia y de religión. De estos delitos que están en el interminable artículo 510, que comprende un montón de actos, pero en general esto tiene su origen en la necesidad de parar las incipientes acciones en favor del genocidio y la xenofobia. Y viene de una directiva de la Unión Europea que nos promueve que el Estado dé una protección penal que impida este tipo de delitos. Se refieren a actos de incitación al odio, humillación, enaltecimiento del genocidio, de los delitos de lesa humanidad. Son muy amplios, tienen los motivos, bueno, los tengo aquí porque es que son tantos, que la característica común que tienen estos delitos de odio es que la víctima se elige por su pertenencia a un grupo, no por lo que haya hecho, sino porque pertenece a un grupo determinado. Y la regulación pues te da el catálogo exacto de grupos. Esto es un catálogo cerrado que no sabemos si en el futuro será suficiente. Dice por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, etcétera, etcétera. Bueno, este grupo de delitos pues también resulta de utilidad cuando la ofensa viene de actuaciones aisladas. Los dos grupos de normas chocan muy a menudo con la otra derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Y este es un conflicto en el que suele ganar la libertad de expresión, a veces con razón y otras veces sin ella, pero claro, para defender un derecho fundamental tampoco podemos atacar otro. Y aquí tenemos que tener este equilibrio al que se refería también el profesor Llamazares, y comprender que los delitos contra la libertad de conciencia se refieren solo a los actos más groseros, digamos a los más graves, y que su protección no puede llegar a impedir el ejercicio de otro derecho fundamental, cual es la libertad de expresión. Y en esta lucha pues tenemos que esta protección penal, es verdad que no se pueden poner puertas al campo, pues no elimina los delitos, pero refrena un poco actitudes personales. Lo que no refrena, desde luego, son actitudes, como digo, de grandes grupos de presión, de medios de comunicación, de competencia a veces entre algunas confesiones y otras, las mayoritarias con las minoritarias, porque hay casi una competencia comercial a veces. Y esas cosas no se pueden eliminar solo con el derecho. Es un problema de educación, de conocimiento del diferente, de la aceptación de la diversidad. Y en este área yo creo que una vez más la Fundación Pluralismo en Convivencia está haciendo
muy buen trabajo, y yo creo que el libro también va a contribuir a esa educación, porque tiene mucha información de ángulos muy diferentes, y toda ella dirigida pues al debate y en definitiva a la mejora de la situación, que como digo, yo creo que en nuestro país no es mala, pero que en la libertad nunca la tienes, no es algo que puedes comprar como un libro, ¿no? Y por la que hay que estar luchando todos los días. Así que muchas gracias a todos y nada más. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Isabel. Óscar, cuando quieras tienes la palabra. 5 minutos. Sí. Bueno, buenas tardes ya a todos. Ya vamos a hacer las noches, bueno, yo estoy encantado de estar aquí, ¿no? Yo creo que siempre es un libro de esta naturaleza, ¿no? Que se titula 10 años de promoción y defensa de la libertad religiosa, es una buena noticia, ¿no? Estamos de enhorabuena tanto por la Fundación Pluralismo, que ha financiado en parte la publicación, como por la editorial Dickinson, como por la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Convivencia, ¿no? Este tipo de proyectos, desde luego, son los que nos interesan, ¿no? A la sociedad civil, ¿no? Yo les voy a dar un argumento fundamental para que este libro se distribuya y se venda, que tiene un ingrediente que seguramente los que no se dedican al derecho eclesiástico del Estado no van a ver adecuadamente, pero es que en él participa el profesor Llamazares, claro, ya escribe poco, está con una gran obra de 1000 páginas que vaya y joder, solamente por pasar un rato leyendo los pensamientos seguramente que acertados y bueno, el esbozo que nos ha hecho aquí, pues qué les voy a decir a ustedes, ¿no? Hablar de armonía, de convivencia, de libertad de conciencia y de autopercepción, ¿no? Del ser humano, ¿no? De esa belleza que es inherente a todo ser humano solamente por el hecho de serlo, ¿no? Ser auténtico o único, ¿no? Bueno, pues un argumento para hacerse con el libro, o sea que yo creo que ya con eso podríamos ir todos a comer, pero me han dado 5 minutos y los voy a intentar utilizar, ¿no? Hay que felicitar a los coordinadores, al profesor Alejandro Torres, tanto como Iván, dos personalidades muy diferentes, uno una cabeza fantásticamente amueblada, uno de los principales, de los mejores juristas seguramente que tenemos relacionados con la libertad de pensamiento y de religión del siglo XXI, el profesor Torres y el profesor Iván, bueno, el profesor no, Iván es profesor, aunque sea amigo, Iván Arjona, que es un emprendedor, luchador, que te persigue y que saca adelante cualquier tipo de proyecto, como todos sabemos, ¿no? Yo creo que es un mix muy bueno para sacar un libro de esta naturaleza, ¿no? Así que felicidades a los dos por el trabajo, el tesón y haber sacado a la luz este trabajo, ¿no? El trabajo el libro globalmente es una suma de trabajos muy plural. Los autores, algunos somos académicos, otros son gestores, otros son profesionales, como Isabel Ayuso, ¿no? Abogados, ¿no? Con lo cual es un libro muy rico de esa perspectiva, es un libro muy plural, que es lo que necesita el libro de esta naturaleza, ¿no? Lo van a vender como un libro plural y luego aquí escriben 4 amigos nada más para contarme lo mismo, ¿no? Si ustedes se van al índice del libro, estamos altos, bajos, de derechas, izquierdas, del centro, todas las aproximaciones están aquí. Y eso es algo también a valorar y a tener en cuenta, ¿no? Porque el producto final se enriquece mucho, ¿no? Yo en mi participación personal, yo la he centrado en un debate clásico ya, ¿no? Que es sobre la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, ¿no? El libro versa sobre la defensa, ¿no? De la libertad religiosa y bueno, pues un poco intento hacer mi pequeña aportación, ¿no? Desde la perspectiva de si merece la pena o no reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Yo digo que no, que yo en mi opinión no hay que reformarla, hay que quitarla de encima porque aporta poco a la defensa del derecho de libertad religiosa. En la redacción actual, en los 80 puede ser que sí, yo creo que ahora ya poco. Y utilizo como ejemplo algunos órdenes jurídicos más avanzados que el nuestro, como son en el caso de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, son ordenamientos jurídicos que ya en el siglo XVIII o siglo XVII hicieron una gran revolución y dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos desde la perspectiva de un nuevo Estado, un Estado democrático, dieron pasos de gigante y claro, son países que llevan pues, más de 2 siglos de ventaja, ¿no? A España, ¿no? En España, ustedes, si nos vamos en clave histórica, hay que tener en cuenta que si quitamos 2 paréntesis constitucionales, más o menos breves, de 5 o 6 años,
España hemos sido un país confesional católico hasta 1978, nos gustase o no a los españoles. Es decir, no es que ahora la sociedad española esté muy secularizada, es que antes no podíamos elegir, ahora podemos elegir y cuando uno elige, pues... Y aquí aparece el juego este tan fantástico de las minorías, ¿no? Del que antes nos hablaba, ¿no? La persona Cornejo, ¿no? Y claro, estas minorías que suenan como raras, ¿no? Hay minorías, ¿no? Pues es fantástico ser miembro de una minoría, ¿no? Yo me siento miembro de una minoría este fin de semana. Todos festejamos la victoria del Madrid, la Champions, todo el mundo es del Madrid, fantástico, bien que lo celebren, ¿no? Yo soy del estudiante del Club de Baloncesto, un grupo muy pequeñito, y nos jugamos el ascenso este fin de semana en sentido literal. Feliz con mi minoría, no me siento mal por no pertenecer a esa mayoría que ama el fútbol, que se me respete, que se me deje en paz, ¿no? Yo no pido más, no pido esa autopercepción que de la palabra de José de Mazares y que se me deje actuar en consecuencia, no pido más. Lo que nos enseñan las revoluciones ilustradas fundamentalmente es que hay una serie de debates en los que el Estado no debe entrar, como es a definir qué es, qué no es religioso, porque eso luego genera este viaje en tren tan fantástico, ¿no? Porque nos ha ayudado el profesor Torres, ¿no? Que hay gente que viaja en primera, gente que viaja en segunda, hay gente que va con la maleta en el techo, si puede viajar en el tren, porque a veces no le dejan viajar en el tren, ¿no? En una sociedad democrática en la que todos somos iguales en el ejercicio y titularidad de los derechos y libertades fundamentales, todos tenemos el mismo derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es decir, uno no tiene más derecho que otro, todos tenemos el mismo derecho, ¿no? De que las políticas públicas deban enfocarse hacia ese mantenimiento de esa igualdad hacia la libertad, porque todos somos titulares de ese fantástico pacto constitucional, ¿no? Todos somos iguales ciudadanos, luego todos somos igual de beneficiarios de esa garantía de ese derecho, ¿no? Esto hay muchísimos contextos, ¿no? en los que esta afirmación tan maravillosa no es real, ¿no? En materia de financiación, como nos ha indicado el profesor Torres, en materia de educación, etc. Es hacia allá hacia donde todos debemos de caminar, porque vivimos una sociedad democrática. Lo que tienen en común Francia, Estados Unidos e Inglaterra y el Reino Unido por extensión es que son sociedades democráticas. A mayor calidad de la democracia, mayor calidad de la libertad de pensamiento y de religión. Cuando el profesor Torres nos hablaba también, ¿no? del Club de la Margarita, ¿no? En el Reino Unido, Estados Unidos, el régimen fiscal y económico del Club de la Margarita o del Club de la Carpintería es el mismo que de la Cienciología o que de la Iglesia Católica o que el de la Iglesia Anglicana en el Reino Unido. Quien define lo que es creencia y convicción somos los individuos, porque somos los titulares del derecho fundamental, somos los protagonistas, ¿no? Siempre y cuando respetemos una serie de principios, el orden público, principios constitucionales, etc. Entonces, estas cosas tan básicas, lo que es que hay que recordarlas en el siglo XXI, pero esos ingredientes nos habla un modelo fantástico en el cual esa ley orgánica de libertad religiosa, por Dios, no es muy necesaria. Y si lo hacemos, que se puede hacer, es una acción legítima, hay sus defensores y, por supuesto, con argumentos muy válidos, seamos valientes. Si lo vamos a hacer, hagámoslo desde la igualdad hacia la libertad y cerremos debates como la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos, lo que se espera de la persona de Mazares. Centrémonos en cerrar debates, no en generar regímenes privilegiados que, insisto, en la sociedad española del siglo XXI, donde las minorías queremos ser como las mayorías, pero todos iguales, ¿no? Y ser felices, y al final a lo que venimos a este mundo es a ser felices y a desarrollarnos libremente, ¿no? Y el papel de los poderes públicos es generar un contexto en el cual podamos hacerlo, ¿no? Nada más, pero nada menos. 5 minutos, por mi parte nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. Interesantísimas las dos ponentes, también súper sugerentes. También yo, las horas que son, ya voy a hablaros cuál ha sido mi aportación, pero guarda mucha relación con lo que ellos dos han dicho. Mi aportación se titula Legislar sobre la conciencia y trata sobre si merece la pena que haya una legislación específica sobre libertad religiosa o basta con legislar en general la libertad de conciencia, de ideas, creencias, convicciones en general. Yo creo que bastaría con eso, ¿no? Pero no me voy a detener a exponeros mucho más. Simplemente sí que me gustaría que si alguno tenéis alguna aportación, pregunta, comentario que hacer, pues este sería el momento. ¿Nadie quiere tomar la palabra? Bueno, pues la voy a tomar yo. Voy a hacer una pregunta, justamente en este marco en el que os decía que me he movido yo en relación al libro. Y también porque tengo una alumna que mañana presenta su TFG y que justamente es sobre el 525 del Código Penal
en relación con el 510. Ella llega a la conclusión de que no merece la pena el 525, pero no porque ella no crea que las creencias religiosas deben protegerse de manera específica, sino porque cree que se protegen menos por esa vía que si se protegeran por el 510, etcétera, ¿no? que es lo mismo que nos explicabas tú aquí, ¿no? Entonces, yo quería que profundizaras un poquitín, por un puro interés personal, pero que profundizaras un poquitín en este tema de por qué tú crees que la creencia religiosa sí merece una... O sea, primero, que no está debidamente protegida, que está desprotegida en relación a otras, eso sí lo entiendo, se ve palmariamente si comparamos el articulado y las penas que se les aplican a los delitos correspondientes. Pero ¿qué opinas tú? ¿Que merece una protección especial y distinta de otro tipo de convicciones la creencia religiosa o no? No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que yo creo que se debe proteger la libertad de conciencia en general y en amplio, generosamente, no haciendo estancos, compartimentos estancos. Yo creo que a ver, probablemente la protección de estos artículos del 522 y adelante en realidad es que son como una herencia de una época confesional. Entonces son como un quiero y no puedo, porque quieren defender la libertad de religión, pero realmente están primando a otros derechos fundamentales, como pasa en el delito de coacciones, ¿no? Entonces yo creo que es como tú dices, se debe proteger la libertad en general, puede ser de conciencia, incluso en la libertad de religión, que hay que incluir los agnósticos, los ateos, pues si es que al final estamos en la libertad de conciencia, pero bien protegida, no con parches, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí. Pues esta era la pregunta que yo quería hacer. ¿Nadie más se anima? Bueno, sí, dime, Rita. No, yo un segundo. O sea, para empezar, o sea, más que aquí se ha agradecido mucho a la Fundación, pero realmente la Fundación, por su parte, también tiene que agradecer que se hagan este tipo de obras que al final lo que permiten es lo que se ha dicho aquí muchas veces, es reunir tantas voces tan distintas y que, bueno, pues facilitan igual para determinado tipo público que no se acercaría a este tipo de materiales, poder acceder de repente a una panoplia de visiones que realmente nos ayuda mucho a poner en valor algo que nosotros de la Fundación vemos mucho y con lo que de alguna manera intentamos trabajar, es ser consciente de que en general no es un derecho que se valore socialmente. O sea, nosotros vemos mucho en el trabajo que hacemos en las escuelas con gente muy joven que el derecho de la libertad de conciencia y mucho después el de la religión no lo ven como algo que les protege, que les toque, que les incumba, lo tienen asumido como algo que llegaba y ni siquiera lo llegan a entender, ¿no? Y como hay una separación ahí tan grande entre este concepto que al final es lo que ha permitido, como se ha dicho aquí, ¿no? Que una democracia sana y real es la que ante todo protege la libertad de conciencia, que es siempre un gusto pues, escuchar al profesor Llamazares, porque claro, uno se queda con ganas de 2 horas más de tiempo para poder quedarse escuchándolo, ¿no? Pero es lo que nos preocupa desde la Fundación, es esa separación tan grande entre, bueno, el marco que puede ser maravilloso que tenemos, pero luego lo que se está haciendo en la aplicación de ese derecho, ¿no? Y que seguimos en un espacio de discriminación, de que no hay una igualdad real, de que los derechos no se están aplicando, que las personas no pueden ejercer algo que en teoría ya estaría protegido no a 10 años, sino, o sea, la lucha por este derecho es mucho más amplia, ¿no? Y como todavía tenemos un camino tan grande a recorrer, no solo de proteger ese derecho, sino en repensar, ¿no? Como estáis diciendo aquí, tenemos unas normas de que hasta qué punto lo que tenemos que hacer no es pararnos y ver en la sociedad actual y la evolución que ha habido, no solo legal como cultural, como decía Mónica, que no pasa nada por sentarse y replantearse las normas en las que nos estamos basando para conseguir una igualdad que sea real y conseguir efectivamente que no haya ciudadanos que estén siendo discriminados por el primer derecho, ¿no? Que es el que luego protege todos los demás. Entonces, nada, pues nosotros pues un placer poder tener un poquito de grano de arena en este tipo de contenidos y esperemos que sí que puedan llegar a un público muy amplio, que a veces lo que tiene del derecho se queda ahí en un
¿no? en un sector y que consigamos que nos quede eso. Y hay muchas Los juristas nos ponemos muy técnicos a veces y los juristas que nos ponemos a veces muy técnicos nos alejamos nosotros mismos de la comprensión general, ¿no? ¿Alguno tiene que decir algo a este respecto? Bueno, pues digo yo. Yo creo que en lo que tú planteas, cuando hablamos de la gente joven, yo creo que ahí tenemos un problema que es que, y yo lo veo también con mis alumnos, dan cosas por descontadas. Y entonces, libertad de conciencia, libertad ideológica, libertad de pensamiento, libertad religiosa y tal. Pues claro, ¿no? O sea, esto es todo lo que se les ocurre, pues claro, no son conscientes de que se corre riesgo. Y por eso hay, y claro, en mi Pica en Flandes, es muy interesante y muy importante profundizar en los contenidos de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que ha sido tan contestada, en fin, que tantos problemas ha dado a los gobiernos que han querido impulsarla, porque es el marco mejor desde el punto de vista pedagógico para que los chavales, todos, en condiciones de igualdad, para todos, reciban ese tipo de educación, sepan lo que son los derechos, lo que se juegan con ellos, lo que ha pasado con ellos en el pasado, lo que puede pasar con ellos en consecuencia en el futuro, ¿no? O sea que esto guarda relación un poco también con lo que tú has contado, ¿no? Bueno, y por resumir y concluir este acto, ya habéis visto que esta es una obra en la que participa, que se ha dicho hasta la saciedad aquí, gente del más variado pelaje y que se habla de temas variadísimos. Nosotros hemos tenido aquí hemos hecho una brevísima cata, ¿no? Con 4 autores que nos han hablado del Pacto Constitucional y la tolerancia, de la libertad religiosa y el derecho penal, del sistema impositivo y de las confesiones religiosas, del lenguaje o de la falta de neutralidad del lenguaje en el marco del pluralismo religioso. Y además se habla de matrimonio, de datos personales, de educación, de simbología religiosa, de bienestar animal, en fin, de muchísimas cuestiones vinculadas con el ejercicio de la libertad religiosa, que algunas de ellas van a estar además muy sobre la mesa en el futuro muy próximo. Lo está ahora mismo la simbología religiosa, pero va a estarlo muy próximamente esto del bienestar animal, del que hablábamos, ¿no? Acaba de haber una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, no de cualquier juez, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pone por delante el bienestar animal de la libertad religiosa en Bélgica, en lo que se refiere al sacrificio de la comida, de la alimentación halal, kosher y tal. El bienestar de los animales está por delante del derecho de musulmanes y judíos a practicar ese tipo de ritos. O sea que van a ser cosas sobre las que vamos a tener que discutir, y todo ello está contemplado en esta obra que, impulsada por Iván, coordinada junto por Iván por el profesor Torres, por Alejandro, financiada de alguna manera a través del proyecto de la Fundación Pluralismo y Convivencia, también por la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad. Bueno, te señalo a ti porque como representante, ¿no? Además de participante en el libro, como representante de esa fundación, y bueno, que la Carlos III ha tenido el gusto de acoger en su presentación aquí en Madrid. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer teneros aquí.